Ahora sigan con su vista, por favor. Voy a leer a partir del libro de Jonás, del profeta Jonás, y leo el último versículo del capítulo 1 y todo el capítulo 2. Jonás 1, 17 en adelante. Jonás 1, verso 17. Escrito está en la palabra del Señor. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Perdón. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Amén. Perdón. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque toda tu palabra es verdad y es útil para perfeccionar a todos aquellos que has llamado a conocerte. Es útil para salvar a todos aquellos que están hundidos en el pozo de la desesperación, envuelto en las tinieblas. Padre, te damos gracias, Señor, que no nos has dejado solos, sino que nos dejaste otro consolador, tu Espíritu Santo de verdad. Ahora, Señor, te rogamos, abras los ojos de nuestro entendimiento a esta verdad, para que podamos ver una vez más el brillo del trono de tu gracia, que está abierto a toda nuestra necesidad. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Salva a tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, por favor. Vamos a revisar esta sección de la Escritura en el libro de Jonás. Muchos dicen que es el Salmo de Jonás. Realmente lo que vemos aquí, creo, es una oración, es un lamento y también una declaración. Y quisiera que revisáramos este texto precisamente en esos aspectos, como oración, como lamento y como
declaración. Algo importante que tenemos que estar conscientes es que la actualidad nos habla mucho de lo que el Señor quiere mostrar a su pueblo. Anoche escuchaba unas noticias respecto a sigue la situación obviamente en China. Yo no sé cuántos de ustedes, pero en lo personal estoy orando todos los días por nuestros hermanos en la fe en China, porque la iglesia el día de hoy en China, como consecuencia de esta situación, está teniendo la oportunidad que no sé en cuánto tiempo no habían tenido para proclamar la verdad de Jesucristo. Pero acuérdense que estamos viviendo en un mundo de mentira. Estamos viviendo bajo una sociedad que engaña. Entonces, aun cuando los números oficiales son de que van para 65,000 casos, 67,000 casos ya confirmados del virus, y que hay 1,700 muertes y 8,000 personas que ya están en su casa saliendo de la situación, que salieron de la situación. Esos son los números oficiales, pero anoche veía un empresario chino en Manhattan, y este empresario chino que tiene sus fuentes de información, porque su empresa está en China, aun cuando vive en Nueva York, en Manhattan, este empresario decía, no ahorita, sino hace una semana, es un video pasado, hace 7 días, que en ese momento, en la información de su gente que está en China, dice, hasta este momento van 1,5 millones de personas que están con el virus confirmado. 50,000 muertos. Dice, solamente en Wuhan, donde inició el problema del virus, hay cerca de 30 crematorios y están trabajando 24/7 y queman 12,000 cuerpos por día. Ahora, estas noticias que estaba sacando él hace una semana, estaba diciéndolo en cadenas serias de televisión, lo estaban entrevistando algunos de las cadenas americanas, y obviamente lo que él decía es que es bueno conocer la verdad de lo que está pasando. Ahora, porque el gobierno está dando ciertos números que son los que quiere que el mundo conozca. Pero fuera de todo esto, repito, en que estamos conscientes que vivimos en un mundo que maneja la mentira porque está bajo el padre de mentira, el detalle en realidad es, ¿se dan cuenta de lo que está sucediendo en este momento? En este momento de la historia, el gigante, aquel gigante dragón, el gigante dragón emblemático de poder militar, económico, intelectual también, ese gigante dragón está siendo devorado por un minúsculo virus. Un minúsculo virus está comiendo todo un dragón. Es algo impactante. Pero así como esto es una contradicción, que un minúsculo virus pueda destrozar todo un dragón, también es impactante cómo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que creció en el libro de los Hechos a esa velocidad increíble de miles inmediatamente tras el primer sermón de Pedro, también es increíble que esa grandeza de gloria como era la iglesia, con el tiempo fue tragado por una minúscula y engañosa cultura. La cultura ha estado tragándose a la iglesia, y solamente porque la iglesia a partir del siglo XX, en los años 85, 90, empezó realmente a gemir porque estaba muriendo, ya que no estaba recibiendo realmente el pan de vida que es Jesucristo y la palabra verdadera, sino estaba siendo alimentado con puras cuestiones culturales, y el entretenimiento se metió a la iglesia. Es tremendo cómo es que esa sociedad
en la cual tú y yo vivíamos bajo el engaño. Sin embargo, esa sociedad ha tragado a la iglesia. Pero también este hombre que tenía un llamado especial, Jonás, este profeta, ¿cuál es la escena que vemos aquí? Es tragado por un pez grande. Es tragado. Él llegó a perder totalmente pisada. Perdió visibilidad de quién es Jesús y qué papel él tiene en la vida del mundo entero como profeta de parte de Dios. Y fue tragado. Como la iglesia ha sido tragada. Pero sin embargo, el Señor ahí, en medio de la dificultad, en China está trayendo un avivamiento. Y la iglesia está mostrando que el reino de Jesucristo fue para ser establecido en China. Y el reino está volviendo a quien pertenece. El cuerpo de Cristo pertenece la gloria a la iglesia. Y la iglesia somos el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Y eso es lo que sucede también en la vida de Jonás. Jonás tenía un llamado y no estaba cumpliéndolo. Este día veremos la oración de Jonás y quiero que revisemos 3 aspectos respecto a la oración de Jonás. El primer aspecto es que Dios pone la necesidad de orar en su pueblo. Dios pone la necesidad de orar en su pueblo. El segundo aspecto es que Dios prepara las circunstancias para que su pueblo ore. Dios prepara las circunstancias para que su pueblo ore. Y el tercer aspecto es que Dios participa con su pueblo en la oración. Dios participa con su pueblo en la oración. Veamos el primer aspecto. Dios pone la necesidad. Todas las cosas que existen sobre la tierra, en los cielos y en todos lugares siempre han sido iniciadas por Dios. Dios fue el que habló y todas las cosas fueron hechas por medio del poder de su palabra. Dios es el que inicia el llamado también para que una persona se arrepienta de sus pecados y venga a una fe verdadera en el único Dios verdadero que es Jesucristo. Dios inicia siempre, no es el hombre. El hombre es creación de Dios. Sin embargo, hemos creído equivocadamente que Dios hace lo que nosotros disponemos. Porque esas son las palabras que dice el versículo 17. Dice en Jonás 1:17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Versículo 1. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí con respecto a esto de que Dios es el que inicia? ¿Qué estamos viendo? Bueno, díganme una cosa, cuando ya revisamos todo el primer capítulo, ¿acaso Jonás oró cuando Dios le hizo el llamado para ir a Nínive a predicar y lanzar el mensaje del juicio de Dios sobre esa gran ciudad? ¿Acaso respondió en oración Jonás preguntándole, ¿estás seguro que quieres lanzarme a Nínive? ¿Estás seguro que quieres que yo le predique a los enemigos del pueblo de Dios? ¿Acaso oró? Por supuesto que no oró. ¿Acaso oró Jonás cuando, trepándose a aquel barco de pasajeros, salió huyendo de la presencia de Dios rumbo a Tarsis? ¿Acaso oró al sentir que la tormenta se desató y Jonás sabía que era por causa de él? ¿Acaso oró Jonás porque sabía que ese barco podía ser hundido con todos esos marineros que no tenían por qué pagarlo? ¿Qué fue lo que hicieron los marineros? Ya lo revisamos. Estuvieron clamando a su Dios,
cada uno a su propio Dios. ¿Acaso Jonás en ese momento oró? No. Ustedes y yo sabemos lo que hizo. Simplemente se fue a dormir a la bodega. ¿Realmente estamos conscientes que Jonás fue exhortado cuando el capitán vino y lo encontró durmiendo y le dijo: despierta, que perecemos, morimos, clama a tu Dios? ¿Le hizo caso Jonás al capitán y se puso a orar en ese momento? Tampoco. Ni siquiera cuando Dios lo llamó, ni siquiera cuando la tormenta por culpa suya ocurrió, y tampoco cuando el capitán lo exhortó a que orara, igual que todo el mundo estaba orando a su propio Dios. No oró. ¿Acaso Jonás oró cuando iba a ser lanzado al mar porque les informó que él era, y eso lo vemos obviamente en el capítulo 1, yo sé, versículo 12, les dijo Jonás a los marineros cuando ese barco estaba a punto de romperse: yo sé, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará en torno suyo, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. ¿Acaso oró Jonás? No, simplemente les informó una verdad, pero Jonás no oró. ¿Y qué pasa? Los marineros dicen en el versículo 16: aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. ¿Después de qué? Del versículo 15. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron en el mar, y el mar cesó en su furia. El resultado fue el temor de estos hombres en el único Dios verdadero, como el resultado está siendo en este momento en China en miles de creer en el único Dios verdadero y darse cuenta que el gobierno no es su Dios. Están creyendo en el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ahí hay siervos del Señor que están hablando el evangelio, clamando a Dios, pero también hay hermanos en la fe en todos lados del mundo, y de estos somos nosotros que estamos orando. ¿Por qué? ¿Por qué tengo semanas orando por China en esta situación? Porque el Señor me lo puso a mí. Yo no sé si lo haya hecho contigo, pero lo puso en mí esa carga. Porque quiero ver el brillo de la gloria en China de quién es Jesús. ¿Saben ustedes que desde agosto del 2003 hasta la fecha, tengo 17 años orando por la iglesia en nuestra zona? Tengo 17 años orando todas las semanas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar orando por iglesias carismáticas, iglesias donde se ha hecho mercadería de muchos oyentes, iglesias donde se está dando entretenimiento en lugar de verdad bíblica? ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiso conmigo. Yo no estoy diciendo que tú lo hagas, pero si el Señor te dirige a orar es porque Él lo está haciendo contigo, lo está poniendo en ti, el querer como el hacer, como dice Filipenses. Él es el que pone en nosotros esa necesidad. No estoy diciendo, repito, que lo hagas, pero si quiero, mi deseo es que la iglesia ahí, en el vientre de la sociedad, habiendo sido tragado y consumido, pueda salir y ser lanzada realmente a proclamar el evangelio a toda criatura. Ese es mi anhelo, y creo que ese es el anhelo del Señor en su iglesia. Mis amados, ¿cuándo fue entonces cuando Jonás oró? Dice aquí en el versículo 17: el Señor dispuso un gran pez. Entonces, ¿quién es el que inicia la oración de Jonás? ¿Quién mueve? ¿Quién pone en Jonás que tiene que orar? Es el Señor. Así dice: el Señor dispuso
un gran pez. ¿Para qué lo dispuso? Para que se trague al profeta, para que se trague a Jonás. Y segundo aspecto dice, Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. Entonces, el versículo 1 está pegado. Olvídense de que existen números. Entonces oró Jonás al Señor su Dios. Entonces, ¿cuándo fue cuando oró Jonás? Oró después de 3 días y 3 noches en un ambiente totalmente inhóspito, en oscuridad total, habiendo sido tragado. Es entonces cuando Jonás clama. Y así dice la palabra del Señor. Entonces oró Jonás al Señor su Dios. ¿Te fijas cómo lo manifiesta? Él es el Señor, porque solo el Señor tiene total autoridad como para enviar un gran pez que pase exactamente en el momento en que están lanzando al hombre del barco, y que este hombre se está hundiendo y que se va hundiendo y que se va hundiendo, y el Señor tiene el tiempo exacto, nunca antes y nunca después, para que el pez obedezca, porque así dice aquí, el Señor dispuso. Quiere decir que Dios tiene toda la autoridad para dirigir al pez al momento y al lugar adecuado para poder tragarse al profeta. Así como tú estás viviendo ahorita tal vez esa situación donde te ha sobrepasado, ha acabado contigo todas tus expectativas. Tú pensabas, pero es que yo soy cristiano, pero es que yo soy un hijo de Dios. Sí, pero sin embargo has sido sobrepasado por la situación que está pasando en tu vida, porque Dios te mandó un gran pez que te tragara. Todo tiene un buen motivo. Primeramente tenemos que reconocer que Dios es totalmente rey, soberano, y que tiene autoridad sobre todo ser viviente en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La soberanía de Dios. Lo segundo que tenemos que considerar obviamente aquí es que Dios no solamente tiene toda la autoridad, sino tiene todo el poder. Él tiene toda la autoridad por ser rey y señor, pero tiene todo el poder. Puede llevar a un pez al sitio exacto de tu vida. Tiene todo el poder. Sin embargo, Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios. Jonás pensó que podía resistirse al mandato que le había sido dado. Jonás pensó realmente que durmiéndose ahí en la bodega podía evadir todas las situaciones, circunstancias que estaban agobiando a todo mundo por culpa de él. ¿Cuántos de tus familiares o amigos están pasando hoy las consecuencias de que tú no les hables del Señor? Porque no has querido dar el mensaje que te fue dado. ¿Cuántos de los tuyos que amas, o inclusive tus amigos, o simplemente aquellos que te conocen, están en el mismo barco y están viendo como el barco está a punto de quebrarse, de romperse? Así dice la palabra en el capítulo 1. ¿Cuántos? Y todo porque no has abierto la boca. Pero el Señor es todopoderoso y su autoridad y su poder van en proporción también directa y en relación directa a su santidad. Amados, Dios es santo, no se nos olvide. Todo deriva de la esencia de quién es Dios. Dios es santo, santo, santo. Y Jonás, hasta ese momento en que fue lanzado, él anunció: por culpa mía está ocurriendo esto. Confesó su pecado. Jonás se había arrepentido. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Mis amados, el punto como hijos de Dios es que
Solamente cuando Dios te lleva a un punto de quiebre, cuando estás a punto de romperte, cuando realmente estás en ese punto, es cuando tu oración, realmente tu oración es como aquel vaso de alabastro que esa mujer rompió a los pies de Jesús para llenar con un aroma. Porque esa mujer le costó tanto ese perfume, todo un año de salario, y lo derramó a los pies del Señor. Y lloró ahí, lloró. Su corazón había sido roto antes que el frasco. Y Jonás tenía un corazón muy duro. Era bien legalista, era bien fariseo, era bien nacionalista. Él decía: Israel es el pueblo elegido, porque tengo que ir con los de Nínive, los enemigos del pueblo de Dios. Pero sin embargo, Dios, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Eso es lo que dice la Escritura. Mis amados, Jonás hasta este momento no había orado, pero tuvieron que pasar 3 días y 3 noches. Y entonces, así dice, entonces, versículo 1, oró Jonás al Señor su Dios. Y vean cómo lo dice, al Señor su Dios. Entonces también Jonás estaba reconociendo que su Dios había sido su Señor y había ordenado, decretado toda esta serie de circunstancias, y todo era porque Dios es santo. Y Dios no iba a dejar a un hijo suyo con esa dureza de corazón, con ese juicio que tenía, con ese orgullo religioso. No, tenía que ser quebrantado. Y es ahí donde en el quebranto nuestro es donde puede salir realmente una oración que agrade a Dios. Jonás oró, y solamente después de los 3 días de estar en el vientre de ese gran pez. Jeremías 29:13, si lo buscan o si lo ven en la pantalla, dice la palabra del Señor: me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Mis amados, ¿cuántas oraciones no haces diariamente con la mitad de tu corazón o con un pedacito de tu corazón? ¿Por qué? Porque estás tan metido en las situaciones de tu diario vivir. Estás tan metido en las situaciones de tu trabajo o en las situaciones familiares. Te han abrumado tanto, pero sin embargo, por rutina religiosa oras. Con un pedazo de corazón. ¿Realmente estás orando con todo tu corazón? El Señor promete que si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar, pero pone una condición: tienes que buscarlo con todo tu corazón, tienes que poner toda tu confianza, tienes que reconocer toda tu pecaminosidad, sí, tienes que reconocer todas tus faltas, tienes que llegar delante de Él como un Dios que es santo, 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 ante el cual no merecemos nada, sino el juicio y la ira divina. Pero también puedes reconocer delante de Él que envió a su Hijo Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Puedes reconocer delante de Él que tú realmente veniste a arrepentimiento de tus pecados y tu antigua manera de vivir, y que ahora estás viviendo una nueva vida que es en Cristo Jesús. Cierto es que nos desviamos del camino angosto, cierto es que buscamos no solamente nuestros propios caminos, sino nuestros propios intereses, pero sin embargo, Dios sabe enviar peces grandes para traernos a donde debemos estar, a sus pies. Él sabe hacerlo. Él sabe llevarnos a orar, realmente a orar con todo nuestro corazón, a punto de quebrarse. Ahí es donde la oración realmente vale. Ahí es donde el aroma es grato delante de Dios, en el punto de quebranto.
Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9, y no puedes apuntarlo, del 3 al 19. Hechos 9, del 3 al 19, nos encontramos un hombre. Como Jonás, sí, un fariseo, un legalista. Su nombre es Pablo. Este fariseo legalista va rumbo a Damasco. Él está seguro que va a agarrar a todos aquellos llamados cristianos y los va a llevar a meter a la cárcel. Él está seguro que ese hombre llamado Jesucristo era un falso, era un mentiroso, era un blasfemo. Y sin embargo, yendo camino a Damasco, dice esa porción de la Escritura, que de pronto un resplandor, un brillo enorme. ¿Qué pasa con Pablo? Suelo. Y entonces escucha él una voz. ¿Quién empezó entonces? El Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es la pregunta, es una sola pregunta, pero lo hace el Señor, su Dios. Sí, el que sabía él aquí intelectualmente. Tenía todo el conocimiento, era un fariseo. De los 70 más sabios y grandes e importantes en todo Israel. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Suelo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. O sea, él estaba buscando a la iglesia, pero el Señor le dijo, yo soy a quien tú persigues, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa? En ese resplandor de gloria de Jesús, ¿qué pasa? Saulo quedó totalmente ciego. Dice que lo llevaron a Damasco, lo tomaron de las manos y lo llevaron a Damasco, los acompañantes. Ciego. ¿Cuántos días estuvo ciego? 3 días. 3 días en la oscuridad total, exactamente igual que Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás había sido cautivo de la oscuridad de su corazón, como Saulo había sido cautivo de la oscuridad del conocimiento, que lo único que hace es envanece, pero sin embargo el Espíritu trae vida. Mis amados, Saulo estuvo 3 días y 3 noches, pero al mismo tiempo que Dios, por medio de Jesucristo, estaba tratando con Saulo, había un hombre en la ciudad, Ananías. ¿Y qué pasa con Ananías? El Señor le está diciendo a Ananías, ¿sabes qué? Viene un hombre, es Saulo. Sí, Señor, sí sé quién es. O sea, él es instrumento útil para mis planes. Y viene ciego. Y el Señor envía a Ananías, un cualquiera, uno del montón, para que pueda venir delante de Saulo, el gran fariseo, lleno de conocimiento, que se ha llenado de tinieblas y está en oscuridad total 3 días. Y viene y le pone las manos, ora por él. Y caen las escamas de sus ojos después de 3 días, exactamente igual que cayeron de los ojos de Jonás después de 3 días de estar meditando. Jonás tuvo 3 días en el vientre y en la oscuridad total para estar meditando todo lo que había ocurrido. Jonás estuvo meditando cómo es que, a pesar de que había sido lanzado al mar, a pesar de que fue hasta el fondo del mar, Jonás se pudo dar cuenta entonces, hasta el 3er día, que ese pez lo había tragado para salvarlo de la muerte. Ve conmigo, ahora vamos a nuestra lección en Jonás 2 y ve conmigo. Te voy a recordar nada más en el capítulo 1 cómo es que Pablo descendió a Jope en el versículo, estamos hablando de Jonás, en el versículo 3 dice que Jonás cuando huyó de la presencia descendió a Jope. Luego en el versículo 5 dice que bajó a la bodega del barco. Luego nos encontramos en el versículo 15 que Jonás fue lanzado y cayó más hondo todavía hasta lo profundo del mar. Seguimos con esa bajada
caída libre para el cristiano, caída libre. En el versículo 2 dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol. ¿Se fijan desde dónde? Desde el seno del Seol. No está en ese momento en el vientre. En el vientre está meditando 3 días. Y ahora se acuerda ya bien lo que ocurrió. Desde el seno del Seol. El seno del Seol es el seno de la tierra, el centro de la tierra, el sitio de los muertos. Vemos en el versículo 3. Me habías echado a lo profundo en el ¿qué? Corazón de los mares. Se fijan, no dice en el corazón del pez grande, en el corazón de los mares. Versículo 6, que dice: descendí hasta las raíces de los montes. Otra vez, sigue su descenso, hasta las raíces de los montes. Dice el versículo 6 a la mitad: pero tú sacaste de la fosa mi vida. O sea, llegó hasta el fondo, hasta donde nacen los propios montes, hasta el fondo del mar, donde nacen todo. Hasta allá llegó. Eso es lo que está aquí en su oración diciendo, su experiencia ahí en el fondo. ¿Y qué pasó entonces? Y entonces un pez grande, de pronto un pez grande lo traga. ¿Para qué? Para que no muera. El Señor le envió un pez grande para que no muriera. Sin embargo, ya me imagino en esos 3 días, con 3 noches en el vientre, lo único que estaba haciendo era quejarse. Ahora aquí, pero después de 3 días con 3 noches, ya ahora ora. Y se acuerda que el Señor tuvo misericordia y lo salvó desde el fondo del mar. Ora y realmente reconoce con todo el corazón y busca al Señor con todo el corazón. ¿Qué pasó con Saulo? Después de 3 días y 3 noches que tuvo para meditar, todo lo que había creído, conocido intelectualmente, y todo eso jamás se había vuelto una experiencia. Mis amados, el conocimiento tiene que ir de la mano con una experiencia de vida. No puedes apartar conocimiento con experiencia de vida. ¿Por qué? Porque en tanto te es dado el conocimiento, eres responsable de lo que haces con él. Y si solo lo usas para creer que eres algo más que los demás, estás totalmente equivocado, porque entonces Jesús ha dejado de ser el número 1 por encima de todo en tu vida. Nuestro Señor Jesús estuvo 3 días y 3 noches. Y ustedes saben que en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, ya lo vimos, usó la experiencia de Jonás en el vientre del pez grande. Y Jesús lo usó diciendo que esa iba a ser la señal que la gente iba a recibir. Él iba a pasarse 3 días y 3 noches muerto. Y al tercer día resucitaría. Muerto, como hombre, muerto. Sin embargo, Jesús, Dios, jamás muere. Él es el autor de la vida. Y Él resucitó como prometió. Y Él ascendió y llegó a su trono y le fue dado el nombre de Señor de señores. Mis amados, ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿Realmente Él pagó el precio de tus pecados en aquella cruz? ¿Realmente te diste cuenta que estabas envuelto en tinieblas? ¿Que estabas siguiendo la corriente de este mundo? ¿Y que estabas sujeto al príncipe de la potestad del aire? ¿Y que eras un hijo de desobediencia, lo mismo que todos los demás? Hijo de la ira de Dios, que era lo único que tú y yo merecíamos. ¿Eres consciente de este hecho donde el Señor te salvó después de que llegaste hasta lo más profundo de las tinieblas de tu vida y que de ahí te rescató el Señor? Y lo hizo exactamente a través de un hecho de 3 días y 3 noches, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte sustitutiva por ti. ¿Estás consciente de tan grande bondad de Dios? Repito, la soberanía, autoridad y gobierno
tiene que ver con poder, pero poder tiene que ver también con santidad. Y si Dios es santo, somos llamados a ser santos delante de Él y delante del mundo. Y eso Jonás no lo era y necesitaba, repito, un trato particular. ¿Qué fue lo que hizo el Señor de él cuando lo rescata de su muerte en el fondo del mar? Jonás tuvo una dosis que tú y yo tenemos diariamente. ¿De qué? Misericordia. Misericordia. El que estemos aquí es pura misericordia de Dios. Deberíamos estar en terapia intensiva, deberíamos estar a lo mejor en el cementerio ya, pero es pura misericordia de Dios que estemos aquí porque no nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Y Jonás también recibió su dosis de misericordia, pero es bueno que diariamente al abrir los ojos te des cuenta, nuevas son sus misericordias cada mañana. Si no ves la misericordia de Dios diariamente, en algún momento te extraviaste. En algún momento te quedaste en tu caminar con el Señor. Jonás tuvo que pasar los 3 días con 3 noches. Y es entonces en el versículo 1, 2 y 7 del capítulo 2 donde vemos que fue hasta entonces que oró. En el 1 dice, entonces oró. En el versículo 2 que dice, en mi angustia clamé. O sea, hasta que tuvo la angustia, entonces clamó. En el versículo 7 que dice, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Hasta entonces oró. Entonces dice ahí que él oró, que él clamó y que él se acordó. Son 3 palabras, fíjense bien, las que acabo de leer. En el 1, en el 2 y en el 7, con respecto a la oración. Oró, clamó y se acordó. ¿Sabes que clamor es algo más fuerte que una simple oración? Clamor es un desgarrado grito de que necesito de ti. Y él se acordó, es como que, bueno, como nada ha funcionado y yo sigo en la panza de este animal. Él se acordó, es algo así como que ya, nada más por no dejar. Pero te digo una cosa, el Señor escuchó. ¿Por qué? Porque lo buscó de todo corazón, un corazón quebrantado. Entonces, Dios es el que pone la necesidad de orar. ¿A quién? A su pueblo. A su pueblo. Mis amados, la gente del mundo le rogará a su Dios, como ya lo vimos en el capítulo 1, que cada marinero oraba a su Dios. El problema grande lo tenemos dentro de las congregaciones llamadas cristianos, donde los cristianos están orando a un Dios que ni siquiera conocen, porque no son cristianos, y tampoco es el Dios verdadero, porque han hecho de su iglesia un Dios, o han hecho de su pastor un Dios, o han hecho de su predicador favorito un Dios, o de su ministerio un Dios, y tienen tantos dioses en su corazón que están en total oscuridad. Pero el Señor puede poner en esas personas, igual que en ti, si te has vuelto y has caído en eso, en una mera religiosidad, Él puede iluminar tu entendimiento, Él puede hacerte ver que estás en un sitio muy peligroso y que estás atorado ahí. Y si quieres realmente llegar, vas a tener que buscar la voluntad del Señor y no la tuya. Porque donde quiera vas a tener obstáculos mientras no sea la voluntad de Dios. El Señor despertó a Jonás. ¿Sabes qué, amado? Despierta. Deja de estar orando nada más por orar. Deja de estar hablando con el Señor solo por hablar. Deja de estar pidiendo solamente por pedir. Deja de hacer de Dios un amuleto. Arrepiéntete en el nombre de Jesús, te lo digo, mi hermano, y realmente busca al Señor con todo tu corazón mientras pueda ser hallado. Lo segundo aspecto es que Él prepara todos los elementos para que la oración realmente sea agradable delante de Él. Todas las circunstancias. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué preparó el Señor? Había preparado un cuarto de oración para Jonás.
Sí, un cuarto de oración. Al final de cuentas, Mateo 6, ¿qué dice la palabra de Dios? En Mateo 6, versículos 5 al 9, nuestro Señor Jesucristo está enseñándole a sus discípulos cómo orar. ¿Quieren que les enseñe a orar? Perfecto, aquí está. El Señor Jesús, el Maestro, está enseñándoles a orar. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 5? Jesús hablando, nuestro Señor, nuestro Maestro Jesucristo, nosotros somos discípulos. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. No sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu closet, en tu aposento de oración, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan ustedes semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes, pues, orarán de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa es la oración. Esa es la oración que Dios acepta. Cuando tú reconoces que Él es santo y tú eres un pecador, cuando tú reconoces que necesitas su gobierno sobre tu vida, porque tú has tomado tu vida y has decidido sobre tus situaciones y has tomado, repito, el llamarte cristiano como algo a que aferrarte en lugar de al Señor y a su palabra. Y lo que le dices es exactamente lo que nuestro Señor Jesús oró. Nuestro Señor Jesús en Getsemaní oró, postrado de rodillas, y le dijo: Dios mío, Padre mío, yo sé que para ti todo es posible. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando nuestro Señor Jesús enseña a sus discípulos, dice: pide siempre la voluntad del Señor. No pidas la tuya, pide que su voluntad se haga aquí en la tierra, en tu vida, como se hace en el cielo. Pide siempre el gobierno del reino de Dios en tu corazón. Esa va a ser una oración que siempre va a ser contestada. Pero si pedimos para nuestros propios deleites, dice Santiago 4, estamos pero bien mal. Mis amados, el Señor claramente va a responder cuando pedimos conforme a su voluntad. El Salmo 51, versículo 17, dice la palabra del Señor. Primeramente, repito, tenemos que hacerlo en privado. Ese es el primer elemento. Lo vimos ahorita en Jonás. Tenía un aposento de oración. Un cuarto de guerra, ¿verdad? Un cuarto de guerra. Ahí, en el vientre del pez grande, apartado de todos, en la oscuridad, ahí, en lo secreto. Lo segundo elemento que tenemos para poder orar como conviene es lo que vemos ahí en Salmo 51, 17. El rey David lo dice de su propia experiencia. Con un corazón, ¿qué? Un corazón contrito y humillado. Un corazón que está consciente que ha pecado contra Dios. Contrición de corazón, que ha fallado, que ha sido un mal cristiano, que no ha orado como conviene, que ha buscado sus propios caminos, que ha buscado sus propios deleites, que se ha ido huyendo de la presencia del Señor, que ha
puesto en peligro aún a otros marineros. Es un corazón contrito, un corazón humillado. Ese es el corazón que no desprecia al Señor. No solamente tiene que ser el lugar especial, sino el corazón especial. Un corazón contrito y humillado, donde sabes que no puedes presentarte delante de un Dios santo, a no ser que la sangre de Cristo está sobre ti. Que la sangre de Cristo fue derramada a favor tuyo para cubrirte de todo pecado, delante de un Dios santo. 2 Corintios 5:21 nos dice la palabra: aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue tomado como en nuestro lugar, por nuestros pecados, como si le fueran tomados a cuenta de él. Y a nosotros nos fue dada su justicia, como si fuésemos justos delante de Dios, cuando es la justicia perfecta del Hijo de Dios, que no pecó jamás. Mis amados, un corazón contrito y humillado es algo que el Señor no desprecia, siempre lo recibe. Y es así como podemos llegar delante de Él. Pero el tercer elemento para la oración eficaz es lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 22 al 24. Nuestro Señor Jesús está con una mujer, la mujer samaritana. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a la mujer samaritana? Que tienes que llegar, los únicos que puede recibir el Señor son los que llegan, ¿qué? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Nadie, escucha bien mi amado hermano, para que veas el tremendo privilegio de poder ser llamados hijos de Dios, nadie que no tenga el Espíritu Santo puede orar a Dios. Nadie. La oración de un incrédulo no llega delante de Dios, mi amado, a menos que el Señor le haya dado vida antes por el Evangelio, haya roto la dureza de su corazón y lo haya traído a un arrepentimiento y a fe. Y solo por la palabra de Dios. Romanos 10:17, sabes bien que la fe resulta de haber oído la voz de Dios. Y el oír solo por la palabra de Dios, poder del Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis amados, tenemos el sitio de la oración, tenemos un corazón contrito y humillado, pero tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad implica que es el Espíritu de Dios el que me está moviendo a mí, porque recuerda, Él es el que pone la necesidad de orar. Entonces, es Dios el que prepara los elementos para que la oración sea efectiva, las circunstancias. El cuarto, un corazón contrito y humillado, y obviamente tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en verdad? Que conoces la verdad, que conoces el hecho de que no mereces nada. No puedes llegar torciéndole el brazo a Dios para que te dé lo que quieras. No, tienes que llegar humillado, contrito y humillado. Tienes que llegar solo por los méritos de Cristo. Tienes que buscar que sea solo su voluntad y no la tuya. Tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser dadas por añadidura. Esa es la oración efectiva, mi amado, en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado, y obviamente en lo secreto, en lo privado, porque el Señor ve los corazones. Es correcto que oremos. De hecho, aquí hemos hecho ahorita varias oraciones. Sí, esta oración tiene cabida en la liturgia de la congregación de los santos, pero la oración que realmente a ti te debe importar más, si la recibe o no el Señor, es la que tú tienes diariamente, en tu diaria intimidad con un Señor, que Él pone en ti la necesidad de orar y que Él prepara todo para que sea una oración efectiva. Pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Realmente es consciente? ¿Estás en un acto diario de contrición y en humillación delante de Él?
¿O crees que ya has llegado a un nivel de espiritualidad y cristianismo tan alto que realmente puedes hacer una oración así, súper, wow, y como quiera vas a ser escuchado? ¿Realmente tienes el Espíritu Santo? Mi amigo, si no lo tienes, es cosa de que el Señor te trajo aquí. ¿Para qué? Para que tuvieras conciencia que estás bajo el juicio y la ira de Dios. Estás envuelto en tinieblas. Has creído una mentira que tú puedes controlar tu vida. Has creído una mentira que tú puedes lograrlo todo. Por hasta dónde has llegado, has creído una mentira y un engaño. Y necesitas estar consciente que la ira de Dios está sobre ti. Y aceptar que su amor, el amor más grande de Dios para ti, no es que estés vivo ahorita, sino que Jesucristo fue enviado al mundo para perdonar tus pecados. Dios llama a todo el mundo a arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. Cierto es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y hay gente que quiere vivir en la panza del pez, ahí en la oscuridad, enterrado en la miseria de vida que lleva, en una vida totalmente bajo frustración e incapacidad. Pero si tú llegas con esa incapacidad delante de Dios y decirle: Señor, no soy para nada el cristiano que debo ser, esa es la oración que sí escucha el Señor. Pero quiero agradarte, Señor, por favor ayúdame, ayuda mi debilidad. Y el trono de la gracia está abierto. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo se dio cuenta que cuando él era débil, entonces era fuerte. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no tú, mi amado? Y el tercer aspecto es que Dios participa con su pueblo en la oración. Dios participa, ¿cómo? Obviamente respondiendo. Ve lo que dice el versículo 2, el 7 y el 10 en el capítulo 2 de Jonás. El versículo 2 dice: en mi angustia clamé al Señor, ¿y qué? Él me respondió. Él me respondió. El Señor participa respondiendo. Sigue diciendo Jonás: desde el seno del Seol pedí auxilio. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Escuchaste. Es un acto activo, es una voz activa. Escuchar. Dios está atento a la oración de sus santos, de aquellos que temen a Dios y quieren andar en su camino. Tú escuchaste mi voz, dice el versículo 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Te fijas? No importa que Él es santo. Cuando hay un corazón contrito y humillado, la oración sí llega hasta el templo santo donde está la santidad y el Señor. O sea, porque es por los méritos de Cristo que tú puedes llegar delante de ti, no es por ti mismo. El diablo te ha hecho creer que tú eres el gran cristiano cuando somos miserables pecadores, salvos únicamente por gracia. Vean cómo le respondió cuando él clamó, cómo participó, dice después de que terminó su oración. ¿Qué dice? Versículo 10. Entonces, ya que Jonás había orado, ya que Jonás había volcado su corazón contrito y humillado, ya que lo había hecho en espíritu y en verdad, ya que lo había hecho en el secreto de la oscuridad del pez, hasta entonces, el Señor le dio la orden al pez. ¿Se fijan? El Señor le dio la orden. ¿Cuándo? Hasta entonces. Hasta que orara correctamente, hasta que dijera las palabras que Dios había puesto en su corazón y que no las quería dejar sacar por el orgullo y fariseísmo que traía. Hasta entonces el Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Hasta entonces vomitó a Jonás, ¿dónde? En tierra firme. Mi amado,
Nuestra tierra firme y nuestra roca se llama Jesucristo. Es solamente ahí. Tenemos que volver a Jesús. Empezamos en Jesús, volvamos a Jesús. Iglesia, despierta. Has estado yendo tras otros dioses. Voltea tus ojos y sigue al autor y consumador de la fe. Solo Cristo es el único. Solo la palabra de Dios y solo por gracia, pero tiene que ser por medio de una fe genuina y solo para la gloria de Dios. Esa es realmente, amado. El poder de la oración no está en lo que digas. El poder de la oración no está en tu boca. El poder de la oración está en un Dios que se complace en poner los deseos. Y cuando dice el Salmo, el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Sí, de un corazón que, ya lo dijimos, contrito y humillado. No, sacar un versículo de aquí, hacer otro versículo de acá, un sancochado y una ensalada de mezcla, una ensalada al gusto de todos los oyentes. ¿Para qué? Para pudrirse en el infierno más y decir, hay muchos buenos, como lo dice el catolicismo. El infierno está lleno de buenos. Todos los católicos que creyeron en su bondad y jamás en Cristo, todos los católicos que creyeron en sus santos y en la María, que no es la de la Biblia, por supuesto, es otra María, porque la María de la Biblia tuvo relaciones con José, la María de la Biblia tuvo hijos, la María de la Biblia fue pecadora que dijo, mi alma engrandece a Dios mi Salvador, como dice Lucas capítulo 1 en la Biblia católica. El infierno va a estar lleno de esa gente que se cree buena. Pero también el infierno va a estar lleno de gente que se creyó cristiana todo el tiempo y que jamás creyó en Jesucristo y jamás humilló su corazón y jamás vino a un arrepentimiento verdadero y fe, sino vino a una mera religiosidad y convirtió el nombre de Jesús, la Biblia y la iglesia en un mero amuleto. Dios tenga misericordia de su pueblo y nos salve. Dios tenga misericordia de nosotros, mi amado. Sé que este mensaje no es agradable para la carne. La destroza, y eso es lo que yo quiero hasta el último día de mis días, que esta carne se muera todos los días. Mi amado, nuestro deseo es que Cristo sea formado en nosotros, y si no queremos eso, no queremos nada, mi amado. Quisiera terminar leyendo dos porciones de Salmo. Salmo 34. Salmo 34 dice la palabra del Señor, versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El Señor responde desde su santo templo, mi amado. Y termino leyendo Salmo 107, versículo 21. Salmo 107, versículo 21. Creo que esto resume muy bien lo que acabamos de estudiar. Salmo 107, 21 dice la palabra del Señor así: den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Los que descienden al mar en aves y hacen negocios sobre las grandes aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones.
cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Por eso estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, por tus maravillas para con nosotros. Lo más maravilloso que nos puede suceder en esta tierra es conocer al Hijo de Dios, hecho hombre en semejanza de carne de pecado. Lo más maravilloso que nos puede suceder es que tú vengas con el mensaje del Evangelio y revientes nuestro corazón endurecido de piedra y pongas un nuevo corazón de carne que te alabe y que te adore verdaderamente en espíritu y en verdad. Padre, sea esta verdad sobre nuestros corazones, no solamente hoy, sino en adelante en los días por venir. Ayúdanos en nuestra debilidad, convéncenos, sé tú el que inicia el motivo de nuestra oración, sé tú el que prepare las circunstancias para llevarnos a orar como conviene, y sé tú el que participa con nosotros respondiendo conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Toma un tiempo con el Señor, amado.